Tenemos que explicarnos en este capítulo qué es lo que permitió que una empresa improbable se mantuviera durante un tiempo a pesar de su claro fracaso inicial. ¿Cómo se estabilizó la empresa americana? Ese es nuestro problema en este capítulo. Cristóbal Colón era un hombre inquieto que estaba animado por la convicción de la madurez de los tiempos para su gran hazaña. Él portaba el apellido casi estamental de conocidos y expertos marinos genoveses de la generación anterior, que habían servido como mercenarios a los reyes de Francia. No sabemos la relación familiar entre los marineros del mismo nombre que aparecen en las crónicas de la época, que albergaba saberes especiales, teóricos y prácticos, resultaba indudable. Colón había intentado convencer de las consecuencias prácticas de esos saberes a los reyes de Portugal, pero no lo consiguió. Su argumento era específicamente moderno. Si África era mucho más extensa de lo que decían los antiguos, como habían demostrado los marinos portugueses, ¿por qué no podía pasar lo mismo con Asia? Y si resultaba así, ¿cómo no pensar que viajando hacia Poniente se llegara a su extremo oriental con cierta facilidad? Los soberanos portugueses no apoyaron la idea. La ruta portuguesa era larga y costosa, sí, pero esa dificultad le ofrecía a Portugal un monopolio de facto. ¿Qué ganaban abriendo otra ruta más fácil y transitable, sino aumentar la competencia de castellanos, ingleses y flamencos? Portugal no tenía un gran interés real en que las ideas de Colón fueran ciertas. Por el contrario, la monarquía hispánica no tenía nada que perder en la empresa. Bastó lograr la financiación de un rico sefardita valenciano, Lluís de Santàngel, para permitir la aventura con una mínima inversión. Los dineros de un judío era todo lo que los reyes podían perder en la aventura. El plan de Colón, que convenció a los reyes hispanos, iba destinado a hacer la competencia al reino de Portugal. Se trataba de encontrar una ruta más fácil hacia la China, las Indias Molucas y la India. Así, Colón recibió de los reyes católicos un diploma para firmar un contrato de monopolio comercial con los poderes políticos que encontrara en su ruta. Las ideas de Colón no eran meras suposiciones. Las autoridades antiguas y sus descripciones del mundo no eran ya el mejor saber disponible. La representación del mundo que había hecho Ptolomeo en la antigüedad había quedado mejorada por los geógrafos musulmanes medievales como Ibn Idrisí, que permitían suponer que Asia era mucho más extensa como para girar hacia Occidente de nuevo. Así que, navegando hacia Occidente, era fácil encontrar las costas del extremo oriente, el reino de Zipango, las Molucas, las Islas de las Especias, la actual Indonesia. La cuestión más difícil es que para hacer ese viaje ya no se podía navegar como lo hacían los marineros portugueses, costeando. Era preciso internarse en el mar abierto, infinito. Aunque estos cálculos de Colón eran ciertos, nadie imaginaba que en medio del océano Atlántico se abriese un mundo nuevo, del que nadie había oído hablar hasta entonces. En una cultura dominada por las autoridades antiguas y las tradiciones, ese hecho resultaba impensable.
Al encontrar un nuevo continente o tierra firme, se comenzó a cuestionar el mundo antiguo y su prestigio. La tierra era sencillamente diferente de lo que toda la humanidad culta pensaba hasta la fecha. Como dijo Pedro Mártir de Angleria, se había descubierto la existencia de un orbe nuevo, una tierra ignota para el hombre occidental. Por primera vez, de forma fehaciente, se mejoraba el conocimiento del mundo que tenían los antiguos. Frente a estos, los modernos ya podían decir que en algún terreno eran mejores. Y sin embargo, aquel mundo nuevo fue una decepción inmediata para todos, para sus descubridores y para los reyes. Sencillamente, no se halló lo que se esperaba. En las islas y las costas que recorrió Colón en su primer viaje, no había una civilización digna de ese nombre, ni un poder político y civil con el que firmar acuerdos comerciales. El mercantilismo de Fernando el Católico quedó decepcionado. Aquellos indígenas no tenían una gran artesanía ni ofrecían productos capaces de mejorar los propios de Europa. Sus campos no producían las especias tan necesarias para el consumo habitual de los hogares europeos. Algunos de sus habitantes eran caníbales y todos sus rasgos civilizatorios eran decididamente primarios. Colón tuvo que desplegar una retórica muy convincente para interesar a los reyes en aquellas lejanas tierras. No lo logró con rotundidad. El escepticismo cundió cuando a su regreso a la Española, en su segundo viaje, Colón no pudo encontrar vivo a ninguno de los hombres que dejó en el pequeño fuerte de la Natividad. Durante un tiempo se pensó que lo más sensato era clausurar aquella aventura. Aquellas tierras no podían darle al rey un monopolio comercial y a duras penas recuperarían los gastos invertidos en el viaje, el llamado rescate. Porque los primeros viajes de Colón dejaron un beneficio cero. Solo se aspiraba a recuperar gastos, al llamado rescate. Se lograba mediante la obtención de pequeñas piezas de oro que se capturaban de los indígenas, las perlas, algunos objetos exóticos de adorno, plumas, animales raros. Todo lo valioso de los indígenas se requisó. Pero no era suficiente. Al regresar del tercer viaje, Colón, ante una corte deprimida por la muerte del príncipe Juan, echó mano de los beneficios ideológicos que proporciona una poderosa imaginación. Colón estaba convencido de que había encontrado un inmenso continente y no unas islas. Entonces presentó aquellas tierras como las del Edén, donde brotaban las fuentes de los grandes ríos del mundo. Esas tierras eran ahora de los reyes de España, lo que los hacía poderosos y especiales entre los reyes europeos. Los beneficios ideológicos se obtienen cuando se logra conectar con la imaginación y los deseos del poder, pero también con los ardientes anhelos de mucha gente. Al reconocer que se estaba no ante un rosario de islas cercanas a Japón, sino ante un extenso continente de tierra, capaz de albergar ríos de un tamaño desconocido, Colón ofreció a los reyes algo que siempre excitaba su interés: tierras inmensas por explorar, riquezas abstractas y por eso mismo inagotables. Pero sobre todo ofrecía a los hidalgos castellanos o a quien aspiraran a serlo una oportunidad de mejorar su suerte, su prestigio y su riqueza. América fue una forma de ascenso social en una Castilla sin perspectivas halagüeñas. La corte
hundida en el luto y en el desánimo, recibió estas extrañas noticias con distante frialdad. El tono dominante fue la cautela y el realismo y la falta de entusiasmo. Por lo demás, desde el otro lado sabemos que los castellanos llevaron nuevas enfermedades a la población indígena, bien adaptada hasta ahora a un medio ambiente muy estable. Las infecciones y las nuevas obligaciones y trabajos sembraron la muerte por doquier. Traumatizadas, las poblaciones indígenas se hundieron en la depresión existencial y perdieron todo horizonte vital. Sus defensas emocionales se derrumbaron. Sabemos por las crónicas e informes que las madres no querían parir a sus hijos, que los hombres perdieron el deseo de vivir. Los resortes generales de la reproducción social se bloquearon. Los indígenas murieron por centenares de millares y los trabajos de buscar perlas, filtrar el curso de los ríos para hallar oro y otros trabajos impuestos le negaron todo horizonte de esperanza. La irrupción de lo incomprensible, lo extraño, lo intratable desató la desesperación por doquier. Una sociedad entera, la población indígena del Caribe, desapareció por completo en apenas unos años. Pedro Mártir de Angleria, un refinado cortesano italiano que había llegado a España como preceptor de los infantes y que era buen amigo de Colón, por lo que debemos suponer que estaba muy bien informado de lo que estaba pasando en las islas del Caribe, hacia finales del siglo XV escribió en su obra dedicada al Nuevo Mundo que en un poco tiempo no sobreviviría ninguno de aquellos desdichados seres. Con agudo dolor dejó de mencionar aquella tragedia. La pregunta que se hicieron aquellos hombres era muy sencilla. ¿Para qué servían aquellas tierras que pronto no tendrían hombres? La reina Isabel había exigido que los indígenas tuvieran los mismos derechos que los castellanos. En su lecho de muerte mantuvo esa exigencia como una verdadera condición de su propia salvación. Sin embargo, pocos años después, en todas las islas recién descubiertas, no quedaba nadie a quien proteger. La primera escena de aquella aventura expansiva no podía ser más negativa. Y sin embargo, tras los 4 primeros viajes de Colón, no cesaron de llegar gentes a aquellas tierras. Una y otra vez nuevas expediciones atravesaban la ruta que había abierto Colón. Pronto, el núcleo estable de una primera administración se instaló en la isla La Española, la actual Santo Domingo. En 1510, cuando un fraile dominico dio su sermón en la misa de la Navidad, ya podía decir con escándalo y piedad que un pueblo entero había desaparecido. Cerca de él estaba ya un joven llamado Bartolomé de las Casas. Y sin embargo, el interés por América no se detuvo. ¿Por qué? Porque el futuro de miseria y postergación para muchos castellanos en la península era todavía peor que el riesgo de una aventura envuelta en el halo misterioso de lo desconocido. Lo que mantuvo la expansión europea fue la asfixia de un pequeño continente encerrado por el Islam. Lo que mantuvo la expansión castellana fue la pobreza y la ardiente imaginación de los estamentos hidalgos urbanos castellanos.